Don Cristian Alarcón Bieman es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha sido profesor de la Universidad Andrés Bello en la Cátedra de Ética Profesional y también Pensamiento Crítico, y actualmente ha desempeñado varios cargos dentro de la administración pública y entre ellos dentro del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. También se ha desempeñado en litigación compleja en materia del Tribunal Constitucional y en la Corte Suprema, y ahora se desempeña como defensor mayor de la región de O'Higgins en el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Bien. Bueno, damos inicio entonces, Cristian. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu tiempo, que sabemos que es bastante escaso, no solo por la parte laboral, sino también por la parte de familia. Bien. Gracias. Mira. Gracias, Nicolás, gracias, Alejandro, y al Círculo, y por supuesto también a todos los presentes. Efectivamente, como mencionas, tengo algunas complejidades que se añaden a mi vida profesional, propias de lo que es un padre de familia y la idea de hacer comunidad. Toda vez que hay que establecer lo que son las futuras generaciones de esta patria que vivirán, vamos a saber bajo qué régimen público. Perfecto. Mira, ciertamente, bueno, aquí esta discusión claramente es más bien, habíamos conversado con Sebastián, obedece más bien al aspecto de lo que es el derecho político, porque claramente hablar de derecho constitucional se agota en las temáticas o en el texto escrito de la Constitución del 80. Por lo tanto, vamos a hablar sobre una temática que es un poquito más amplia, que es el derecho político, que naturalmente obedece a los aspectos filosóficos, políticos, de ciencia política, de sociología jurídica, perdón, de sociología política, que informan cualquier ordenamiento constitucional. Sabemos y es de todos conocido que las constituciones tienen una parte dogmática y una parte orgánica. Esa parte, por supuesto, dogmática, son los principios, los valores, fundamentos que informan, ¿cierto?, el funcionamiento del Estado. Y la parte orgánica son todos los órganos que estructuran, fundamentan y dan base al funcionamiento del mismo Estado. O, en palabras de la misma Constitución, les dan la, ¿cómo se llama?, la investidura regular de los integrantes, que son las facultades y atribuciones de cada órgano del Estado. Cristian, pasemos a referirnos sobre el tema un poco, hagamos un ejercicio histórico de la Constitución del 80. Yo creo que eso es válido también para hacerlo, y después para ir viendo el tema de la misma legitimidad de la Carta Fundamental. Efectivamente, Nicolás, pero yo voy a remontar un poco más atrás. Creo, ya que hablamos de que vamos a enfocarnos en el derecho político más que en el derecho constitucional propio, creo que es necesario remontarse a los orígenes del constitucionalismo, que es la rama del derecho político vigente en la actualidad, la escuela de pensamiento que domina la regulación de los aspectos públicos, al menos en Occidente. Ahora bien, efectivamente, la expresión constitución podemos rastrearla en su sentido más amplio, incluso hasta Aristóteles. Se habla de la constitución de Atenas, en la política estudia la constitución de los diversos pueblos, pero hay que tener presente primero que cuando Aristóteles y los clásicos hablan de constitución, no se refieren al uso moderno que se le da como un orden político escrito, generalmente en un único cuerpo legal, cuyo contenido está disperso en estas dos áreas que tú acabas de mencionar, la dogmática y la orgánica. Por el contrario, la Constitución es entendida como el régimen político como equivalente en la terminología clásica. Y así los diversos pueblos se han dado distintas constituciones según su propia tradición a lo largo de la historia. De ahí que con Aristóteles se hace la división de los tipos de gobierno, de ahí es que existe una acabada y diferenciada desarrollo en la Europa medieval, hasta que
a fines del siglo XVIII, esta situación viene a romperse y de un proceder orgánico, acumulativo, donde una norma va complementándose con otra a lo largo de su implementación, que en España se denominaron leyes fundamentales, por ejemplo, pasa a través del iluminismo, generarse la idea de que todo esto debiera estar en un único cuerpo legal. Antecedente también que viene a complementarse en el ámbito del derecho privado por lo que va a ser la codificación. Ahora bien, los primeros cuerpos legales que adoptan esta forma vienen a ser las constituciones francesas, norteamericanas y dentro de Estados Unidos, de algunos de sus estados, por supuesto, aún con el ruido de los mosquetes y el olor de la pólvora en el ambiente. Las constituciones son como cuerpos escritos, a diferencia de lo que son las constituciones orgánicas no escritas, las constituciones modernas son hijas de la sangre. No, prácticamente no existen y son anomalías históricas las constituciones desarrolladas en contextos de normalidad. Incluso el día de hoy en Chile, si bien estamos en una relativamente pacífica, paz además aumentada por la situación de la pandemia, no podemos olvidar que el antecedente directo de toda esta cuestión viene a ser necesariamente un acuerdo generado pasada la medianoche del 15 de noviembre del año pasado, denominado precisamente Acuerdo por la Paz, porque un grupo importante de chilenos estaba alzado, tal vez no en armas, pero sí de una manera violenta, haciendo fuerza contra la institucionalidad y la infraestructura tanto pública como privada. Las razones ya hay variopintas, hay todo tipo de argumentaciones detrás de los numerosos grupos que estaban, que la prensa ha denominado estallido social. La discusión constitucional que tenemos hoy es también hija de la sangre. En una versión light, bien postmoderna, pero de la sangre al fin y al cabo. Ahora, entrando a Chile y a la Constitución del 80, la Constitución del 80 también obedece a esta misma idea. La Constitución del 80, al igual que el 33, respecto a la Guerra Civil del 29, lo que fue la Constitución de 1925, con toda la inestabilidad política, fue la hija del proceso acaecido al final del gobierno de Allende, su caída a través del alzamiento militar del 11 de septiembre del año 73, y desde ese momento en adelante, todo lo que fue el trabajo de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, también conocida como Constitución, o sea, como Comisión Ortúzar. Finalmente, creo que es importante en este sentido destacar que si bien se obedecen los mismos patrones históricos de conflictividad que anteceden a una nueva constitución, sí es importante señalar que la constitución política del 80 es innovadora y rompe esquemas respecto de las constituciones previas vigentes en Chile, porque al aspecto dogmático y al aspecto orgánico le agrega una tutela efectiva de garantías que va más allá del tradicional habeas corpus. Y creo que es importante, lo vamos a ver más adelante, porque el recurso de protección también cumple un rol en el aspecto dogmático. El recurso de protección es uno de los mecanismos de cerrojo que tenía para evitar la posibilidad de una revolución roja, tanto desde arriba
al mismo tiempo, entonces permite evitar que un montón de abusos se, pero que principalmente desde el punto de vista de la finalidad filosófico-política, da una herramienta práctica en saberlo para controlar ese tipo de eventos. Sí, interesante Pasamos entonces de unas... ¿Sí? No, no, ¿Sí, Nicolás? no, no, interesante lo que tú señalas, porque, por ejemplo, también en por ejemplo, la Comisión Ortúzar, al momento de desarrollar el asunto de la Constitución, muchas veces los ataques, por ejemplo, de muchos juristas es que existe obviamente, una suerte de ruptura entre la Constitución del 25 y la Constitución del 80. Y uno ve que, por ejemplo, la Comisión Ortúzar, en la voz de Jorge Ovalle, de Raúl Bertelsen, siempre parten, obviamente, desde un piso, y ese piso fue la Constitución del 25, los estatutos de garantía constitucionales de 1970. Entonces eso es interesante también en la línea de lo que tú también estás desarrollando. Efectivamente, ahora a esos dos elementos que tú mencionas hay que agregarle el contexto de Guerra Fría, que no es una cosa menos, se dicta, se promulga en un contexto de entreguerra, de, un pacifismo, de un triunfalismo de la democracia liberal que todo a las monarquías propias de los imperios centrales, en más parte de la Entente, también había caído, y por lo tanto la Primera Guerra Mundial termina asociándose de alguna manera a un primer triunfo de la democracia contra otras formas alternativas de gobierno. Y sin embargo, en ese contexto, después la Segunda Guerra Mundial viene a romper esa ilusión pacifista, y en Chile se produce ya casi 30 años después de la guerra, el conflicto derivado de la existencia del gobierno de Salvador Allende, de la ineficacia política de este gobierno y de la con gran parte de la sociedad. En ese sentido, la reacción de la sociedad a través de el golpe militar del 11 de septiembre, que culmina con entonces el suicidio del presidente Allende, la toma del poder por parte de los militares, y rápidamente el establecimiento de esta comisión de estudios de la nueva constitución, porque se pretende sanear un país que estaba roto. La postal de la moneda en llamas, que se utiliza mucho propagandísticamente por sectores de la izquierda, la verdad es que más bien hablarnos de un Chile en llamas. En ese momento Chile como país, como sociedad, existió una ruptura radical. Ruptura tan profunda que significó años de enfrentamiento de baja latencia. No hubo un enfrentamiento abierto como ocurrió en 1891, básicamente porque no se logró la división de las Fuerzas Armadas, pero sin embargo la división social, el enfrentamiento entre hermanos, entre vecinos, sí existió, continuó existiendo, e incluso civiles participaron tanto de lo que se ha denominado la represión como de la... Y en ese sentido, todo esto va a informar el cuerpo legal constitucional que va a salir de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, pero no se parte de una hoja en blanco. Chile está roto, pero Chile existe. Y así como la Constitución de 1925 recogió varios elementos de la Constitución de 1833, sobre todo de su redacción original. La Constitución de 1980 también, sobre todo la idea del presidencialismo fuerte, además entendiendo que el parlamentarismo en Chile
fue un dudoso éxito, por no exactamente fracasada, que llevó a la posibilidad de ser un país que tenía todo para ser al menos una potencia regional, a un país de baja relevancia internacional, eh, generando entonces que las preocupaciones de la Comisión Ortúzar estuvieran en lograr adecuar esta situación al Chile de 1973 y años posteriores, pero controlando la amenaza roja. Es famosa también, entre otras, la locución de el entonces futuro presidente Elwin, diciendo que en caso de dictadura él prefería una dictadura a una dictadura roja. Esas eran alternativas reales en la época. Hoy en día, por parte de la izquierda, hay poca nostalgia de estos regímenes autoritarios, menos aún en la derecha. No se ven como una amenaza real, al menos de manera abierta, pero en esa época sí existía esto. Y por lo tanto, lo que se busca es dotar a la legalidad de herramientas para tanto los abusos que pudiesen existir, que se simbolizan en las expropiaciones del Estado, pagadas en infinitas cuotas que nunca comenzaban a pagarse, con efectos inflacionarios importantes y por lo tanto eran básicamente expropiaciones sin pago, las que sucedieron durante el gobierno del presidente Allende, entendidas como un abuso de la autoridad en contra de los particulares, como entendiendo que en el resto de América, Cuba principalmente, donde fue exitosa, la otra zona en la región fracasaron. En África, en Asia, hubo revoluciones comunistas que surgieron desde abajo y que fueron efectivas, que se instalaron en el poder y que en la época no habían, al menos en la época, no habían podido ser erradicadas, algunas de las cuales siguen vigentes hoy en día. Y la comisión tuvo entonces que buscar algún medio para controlar estos abusos. Y la idea del recurso de protección fue muy ingeniosa en ese sentido, porque si bien aplica una doctrina propiamente liberal de decir, oye, ojo, el particular puede ser un sujeto de abuso respecto del Estado, extiende esta idea a decir, bueno, ya que el marxismo propugna también la revolución y que, bueno, es notorio que los particulares pueden ser objeto de abuso respecto de otros particulares, protejamos a los particulares respecto de los particulares también, lo que se denomina la protección tanto vertical contra el Estado como horizontal entre ciudadanos del recurso de protección. Y esto, de una manera no explícita, generó un mecanismo que agregaba elementos a los ya muchos mecanismos de fuerza que tenía el gobierno de la época y que no trepidó en utilizarlos para controlar la posibilidad de movimiento desde abajo de una revolución de carácter marxista. Giro técnico entonces que se ve reforzado por la ilegalización de los partidos totalitarios, que en Chile en realidad, si bien en términos teóricos estaba planteada tanto contra marxistas, fascistas y nazis, en términos prácticos en Chile, en la época, tanto fascistas como nazis no existían. Era una prohibición dirigida al marxismo. Por lo tanto, lo que hace esta constitución en términos políticos es cerrar los contornos del debate político por la izquierda a los márgenes de la socialdemocracia, por la derecha a los márgenes del conservadurismo liberal, representados hoy por la UDI y ciertas facciones del Partido Republicano, e impedir que este debate se abra más allá de esto, es decir, los márgenes de aquellos partidos que aceptan a rajatabla el sistema. Perfecto. ¿Verdad? Los márgenes de ideologías que jamás van a plantear la idea de un reemplazo
de el sistema político democrático liberal. Cuestión que también hay que recordar, en los 60 y los 70 era tema de discusión en la derecha. ¿Ya? Resurgió la idea de los años 20, 30 de lo que era conocido como la democracia orgánica, reemplazar la democracia liberal como un problema que no da una representación efectiva, vamos a hablar un poco más adelante de ello, que no da una representación efectiva, que la participación era ilusoria y que al final tendría a digregarse el cuerpo social, cuestionamientos que siguen vigentes, pero es la derecha con posterioridad al año 75, 78 aproximadamente, fue mermando para reemplazarlo por, en una parte, una afección personalista al régimen del general Pinochet, y por otro lado, una afección pragmática a lo que vendría a ser después la democracia liberal, dirigida por primero la Concertación y luego este vaivén entre el bacheletismo o piñerismo. ¿Por qué? Porque básicamente les permitía desarrollar negocios. Y la derecha se retira del mundo político para enfocarse en el mundo del bolsillo, dejando entonces de lado la discusión política. Todo esto entonces, que originalmente fueron cerrojos para evitar problemas de orden contra la izquierda, le dio tanta seguridad a la derecha que terminó, por cierto, matando la elaboración intelectual en ese otro sector. Sí, Cristian. Y, ¿sí? Mira, otro aspecto que también me gustaría, disculpa, en virtud también del tiempo, porque esta discusión Sí. es inagotable. Entonces, en fin, también Sebastián quería plantearte el aspecto de la legitimidad. Así, tú, Sebastián, obviamente tenías esta consulta que quería hacerle a Cristian. Sí, buenas tardes, Cristian. Mira, básicamente me gustaría que pasemos, ya después de haber hecho este recorrido histórico, del proceso histórico y del proceso político-jurídico, llegar un poco al presente, en que hemos escuchado cómo la gente en la calle está más o menos convencida de que es necesario cambiar la Constitución para poder solucionar una serie de temáticas y necesidades sociales, políticas, que los que tienen alguna formación en derecho comprenden no pasan necesariamente por la Constitución, son materias de leyes particulares. Sin embargo, si uno compara eso con el hecho de que ante algunos intentos de cambio un poco más radicales o novedosos, se esbozó durante años la respuesta de que era inconstitucional, surge la duda de si tal vez esa gente en la calle que no ha estudiado Derecho y que nunca ha abierto la Constitución, no tiene quizá un poco más de razón que aquella que teníamos por otro lado los abogados, que nos quedamos quizá muy anclados en esta visión tal vez tan teórica, pero que en la práctica, en el fondo, es un poco más parecida a lo que piensa la gente en la vida cotidiana. Y eso me gustaría, si puedes referirte a esa idea, y cómo podemos enfrentarlo, si es que ahora ya tenemos una interpelación popular a la Constitución, que en el fondo está para una parte importante del país muerta en los hechos, independiente de lo que pase en el plebiscito, y cómo podemos relacionar eso con el tema de la legitimidad. Porque una cosa que se suele decir junto con esto de que la Constitución es una piedra de tope para cambios políticos importantes, es el hecho de que esta Constitución tiene un vicio de origen por su legitimidad, por el gobierno dentro del cual se llevó adelante, en el fondo. ¿Qué podríamos decir relacionando un poco esas materias? A ver, rápidamente para ir al origen, hay tres aspectos que se critican en torno a la legitimidad de la Constitución del 80. Primero, la legitimidad de la dictadura. Segundo, la legitimidad del plebiscito. En tercer lugar, la legitimidad de su contenido. En cuanto a la dictadura y el plebiscito, creo que el primer aspecto ya me referí al origen dentro del contexto de la tradición hispánica, y así se invocó en los días 11 de septiembre y posteriores. Las actuaciones de las Fuerzas Armadas estaban, al menos aparentemente, inspiradas en lo que es el derecho de rebelión clásico, que podemos rastrear a todo lo que es el naturalismo occidental. Es decir, se plantea la existencia de un gobierno que ha caído en ilegalidades tan radicales que viene a ser ilegítimo,
que entonces se ha transformado en una tiranía y que la sociedad tiene derecho a defenderse de este. ¿Cómo lo hace? Primariamente a través de sus fuerzas armadas, que en este caso actuaron unidas. Hasta ahí la unidad de discurso encaja plenamente con lo que sería la doctrina del derecho de rebelión, y en ese sentido, desde la tradición, no puede plantearse que simplemente por haber surgido de un hecho de fuerza, esto es suficiente para que sea ilegítimo. Más bien lo contrario, la legitimidad de origen vendría dada por haber sido efectivamente el ejercicio de un derecho del pueblo. Deshacerse de un gobierno, por muy elegido que haya sido originariamente, que devino en una tiranía. Sin embargo, tenemos todos los problemas, las críticas de lo que pasó después o cómo se ha hecho popular en redes sociales últimamente la distinción entre lo que sería el 11 y el 12. Ahí hay ciertos elementos que podrían enturbiar el aspecto de la autoridad detrás de la Constitución. Otro elemento es que el plebiscito efectivamente no contaba con registros electorales y una serie de otras críticas de carácter formal, y que se conoce que algunas personas habrían entonces participado más de una vez en el acto de sufragio. Ahora, me parece que la idea de criticar en ese sentido el origen de la Constitución es insuficiente, toda vez que en derecho se conoce y se establece como un requisito de un concepto de nulidad la relevancia del vicio. La votación obtenida por la opción sí del año 80 fue tan alta, más que duplicó a la opción no, que incluso si todas las personas que votaban sí hubiesen votado 2 veces, al reducir esos votos, todos los votos ilegítimos, y esto es un ejercicio teórico absolutamente exagerado, porque es imposible que un fraude llegue a ese nivel, y con ese nivel de detalle y control, incluso en ese escenario, igual habría ganado el sí, por un margen estrecho, pero habría ganado. Por lo tanto, no sería relevante el vicio planteado, en términos meramente matemáticos. Ahora, no debe dejar de plantearse también que el tema de los registros electorales, los observadores internacionales, etcétera, no existen en gran parte de los gobiernos anteriores, de las elecciones anteriores, y por lo tanto, si ponemos ese nivel de exigencia, se nos cae la historia constitucional y política de medio Chile. Requisito que selectivamente entonces se estaría aplicando solamente para la Constitución del 80, sin perjuicio de reconocer que esto se popularizó y se hizo masivo posteriormente, precisamente para evitar fraudes como los que podrían haber habido en esa época, como los que se sugiere que hubo en Venezuela y cosas parecidas. Es decir, para aumentar la transparencia del sistema. Pero la crítica principal hoy en día viene precisamente con la idea de que el contenido, el neoliberalismo constitucional, sería una camisa de fuerza, no solo para el Estado, sino que además para el sistema político, evitando a través del Tribunal Constitucional la posibilidad de generar normativas que beneficien a las personas. A esto hay que responder que dentro del marco del sistema democrático liberal, las leyes que benefician a las personas serían, asumiendo, insisto, los presupuestos del sistema, que serían aquellos que pasan el examen de discusión en el Congreso. No es una cuestión pura y simplemente automática o de lo que se percibe en la calle. Pero en segundo lugar, hay un problema que ha sido, en mi opinión, generado de una manera dolosa para atacar al Tribunal Constitucional y desde el Tribunal Constitucional a la Constitución misma, a través de la implementación de numerosas reformas legales que, a sabiendas, el Congreso debería haber tramitado como reformas constitucionales.
Estas reformas eran nocivas a ojos de la derecha, recurriendo entonces la derecha a el elemento que en doctrina política es el tutor de la supremacía constitucional, el Tribunal Constitucional, para decir, oiga, acá nos están tratando de hacer un gol con la mano. Esto tenía que ser reforma constitucional y lo están haciendo por vía reforma legal. Ahí hay un juego político detrás. No es una cuestión menor y sin embargo se logró imponer esa idea porque efectivamente muchas de estas reformas fueron muy bien acogidas por la prensa, muy bien bajadas hacia la ciudadanía y como era de esperarse, para quienes conocemos los requerimientos de tramitación constitucional, fueron efectivamente los recursos acogidos por el Tribunal Constitucional, dejando sin aplicación estas reformas, dejándolas entonces en la ilegalidad porque requerían un quórum diferente. Eran una materia de mayor importancia que una ley simple. Y sin embargo, eso, que es un mecanismo que en general las constituciones tienen para evitar que los hechos importantes simplemente sean manipulados en cualquier momento por cualquier mayoría, en Chile fue utilizado para deslegitimar a la Constitución en pleno. Y además se aprovechó un auge de la idea de las prestaciones sociales para plantear que entonces todo este gran problema proviene de la consagración constitucional del neoliberalismo y que estaría específicamente en la forma en que se recoge el principio de subsidiariedad en la Constitución. Cuestión que, si uno lee el texto constitucional de manera literal, no estaría en la Constitución. El principio de subsidiariedad, tal como está recogido, tal como está escrito, no es el principio de subsidiariedad que se ha implementado en los hechos. Y eso, por cierto, es una especie de fraude constitucional aplicado por la derecha chilena, que le ha dado una aplicación que viene a ser una formulación más elegante del laissez-faire francés, y no es entonces el principio de subsidiariedad, que tiene un montón de matices y que no solo constriñe al Estado en determinadas circunstancias, sino que incluso invita y le exige al Estado a actuar en otras. Cuestión que en Chile ni siquiera la izquierda ha utilizado como argumento para decir, oye, la Constitución nos exige actuar. Esto no se ha utilizado. Y entonces, lamentablemente, se ha desfigurado el principio de subsidiariedad para hacerlo pasar por algo que no es. Y de esta manera, entonces, se ataca a la Constitución por este pseudo principio de subsidiariedad, se ataca a la Constitución por el cerrojo artificial que tendría a través del Tribunal Constitucional generado el conflicto de una manera, insisto, dolosa, casi delincuencial desde el punto de vista político, toda vez que están deslegitimando a propósito a un tribunal. Y hay que agregar que la práctica política tampoco ha ayudado mucho, porque el mismo Tribunal Constitucional lo han transformado en un repositorio de abogados expertos en el área, pero que han tenido relación con partidos que se sabe más o menos cómo votan, y que aparentemente entonces no votarían según el texto constitucional, sino según sus convicciones políticas. Sí, Cristian. Ayudando entonces a todo este contexto de legitimación. Cristian, mira, hay una cuestión, bueno, claramente para pasar al siguiente tema, tú me hiciste acordar de una anécdota que escuché hace un tiempo en el Centro de Estudios Públicos, hace un tiempo atrás, en un homenaje que le hicieron a don Julio Felipe Izquierdo. En ese homenaje, por ejemplo, se comentaba que don Julio Felipe fue miembro del Tribunal Constitucional el tiempo del gobierno militar. Cuando la Junta, presentó un requerimiento por el famoso decreto del plebiscito, el voto de don Julio Felipe y de don Eugenio Valenzuela fue un voto clave para dar luz verde a que se efectuara el plebiscito del 88.
Yo creo que para mí ese argumento, esa situación, de hecho, que la misma institucionalidad en tiempos de dictadura o régimen autoritario le diera la posibilidad a que se celebrara un plebiscito, obviamente es prueba suficiente de fuego para decir que la Carta Fundamental del 80 es lo suficientemente maciza y consistente para soportar, obviamente, un nivel de tensión entre un poder ejecutivo parlamentario y un órgano jurisdiccional. Pero, en fin, para no agotar el tema, porque tenemos varios temas que tocar, pasemos al tema del modelo político representativo de la Constitución, porque también ese es un tema fundamental y que durante el año 2007, 2006, inclusive durante el tema de la reforma constitucional del 2005, que fue la gran reforma constitucional, se planteó el tema de si instaurar un sistema de gobierno semiparlamentario, semipresidencial en su tiempo. Yo creo que también detenernos en ese aspecto es bastante interesante. A ver, aquí hay dos elementos que es importante destacar. Primero, el del régimen macro, esto es, efectivamente, si es presidencial, parlamentario, presidencial reforzado, o algún modelo semipresidencial, semiparlamentario. La Constitución del 80 sigue lo que ha sido la práctica principal a lo largo de la historia de Chile, que es reforzar la figura del presidente, transformándola en un rey sin corona, que reina y gobierna, pero que no lo hace de por vida. Y que además es electo de manera popular a través del sistema de sufragio universal. ¿No? En ese contexto, Chile fue funcionando así desde que en 1833 se instaura la Constitución del mismo año que consagra el denominado régimen portaliano. A cerrar todas las discusiones de la década anterior, en la cual se discutían los distintos modelos, en la cual hubo numerosos enfrentamientos, hasta que orgánicamente se rompió con la figura de los pequeños caudillos que duraban algunos meses o un año, y se generó un sistema de estabilidad, no sin antes pasar por una guerra civil bastante cruenta, la de 1829. Sin embargo, es sabido, esta constitución se fue deformando en la práctica, pasando entonces de este rey sin corona a un rey a lo británico moderno, dirigido entonces por el Congreso. Esto porque en 1891 esta guerra civil, los liberales ya le habían hecho una serie de reformas a la Constitución que iban dirigidas a restar el poder del presidente, y en paralelo el prestigio internacional del Imperio Británico estaba. Y en Chile, la orientación durante gran parte del siglo XIX siempre osciló entre británicos, norteamericanos y franceses. Las orientaciones tanto germanófilas como hispanistas van a aparecer después, a finales del siglo XIX y ya en el siglo XX. ¿verdad? Incluso el siglo XIX fue abiertamente anti-hispanista en Chile, a nivel de la inspiración, sin juicio de que en los términos prácticos, buena parte del sistema sí se mantuvo, con todos los matices que corresponda, por supuesto, sin la figura de un rey ni efectivo ni decorativo, todo lo que se quiera en ese contexto, pero gran parte de la forma de entender lo que es el municipio, lo que es la forma de entender la representación local, venía de la tradición hispánica. Poco a poco esto se fue contaminando con los elementos franceses y anglo-norteamericanos para llegar a lo que en 1891 estalla, transformando una constitución fuertemente presidencialista
que termina siendo aplicado de modo parlamentario. Esa es la primera discusión. Pero la segunda y la más importante, en torno a esta pregunta, es la representación del particular en el régimen político. Y la verdad es que en Chile, históricamente, se siguió el modelo liberal en ese sentido. O no hay mayormente, desde el Chile independiente en adelante, en orden a la representación orgánica de la sociedad y otras cuestiones semejantes, salvo a partir de los años 60, se buscó generar una modificación en la Constitución del 25 para incorporar lo que después en la Constitución del 80 fueron los senadores designados. Pésimo término, porque en realidad lo que hacían estos senadores era incorporar visiones de sectores técnicos de la sociedad, entendiendo que las Fuerzas Armadas, al ser no deliberativas, en realidad eran parte, y por lo tanto tenían que estar representadas, por lo tanto se les otorgaba el derecho a estar representados a través de un senador por cada una de sus ramas. Que las universidades eran las restantes de el saber del hacer cultural de la nación y que por lo tanto tenían que estar representadas. Los expresidentes tenían una relevancia tal por haber dirigido el país, además era un país, y sigue siendo presidencialista, que por tanto debía seguir siendo escuchado. Esta idea, entonces, incorporaba tangencialmente elementos corporativos que estaban aún como influencia también, entre otros, en la mente de Jaime Guzmán, influenciado por, o lo que le fue quedando de influencia al padre Osvaldo Lira. Pero el 2005, como tú mencionas, lo que quedaba de esto. Y se vuelve únicamente y estrictamente a representación por sufragio universal, que en términos prácticos lo que ha significado en todo Occidente es una desafección de la sociedad respecto a sus sistemas políticos, llegando bajo el modelo de voto obligatorio a participación en torno al 70-75%, es decir, prácticamente 1 de cada 3, 1 de cada 4 de las personas que estaban voluntariamente inscritas y bajo amenaza de muerte decidían no votar. Esto en Chile, cuestión que se agravó una vez que el voto se liberó, dejándolo de manera meramente voluntaria, pero ampliando el padrón. Hoy en día la participación, en términos generales, en torno al 50%, tendiendo a ser un poco inferior. Cuestión que, por cierto, saliendo mínimamente del ámbito de lo que es el derecho político, sería seriamente un vicio de nulidad en el contexto de una empresa, respecto de las decisiones que tome una asamblea integrada por una masa tan pequeña de sus accionistas o socios según el modelo que dicha empresa haya adoptado. Y en Occidente no es diferente. En España, en Francia, en Estados Unidos, los órdenes similares. La masa posible de votantes anda siempre, al menos desde el año 2000, hacia atrás no recuerdo, la verdad es que era muy pequeño, y no lo he estudiado en detalle, pero anda en torno al 50%, las elecciones con gran participación se acercan al 60%, y algunas andan en torno al 40%. Entonces, el problema aquí se traspasa de la legitimidad de la Constitución a la legitimidad del sistema de representación, porque al final vienen a ser unos otros, los que toman las decisiones bajo la ficción de que mi voto habría importado y bajo la convicción social de que al final del día el voto da lo mismo, que los que van a ser elegidos son los mismos de siempre, sin importar el modelo matemático que vaya a determinar quiénes son los representantes electos,
que tanto votar o no votar da lo mismo, y la gente termina votando porque hay algún conocido en la contienda, o algunos porque tienen un nivel de interés político mayor, o temores mayores, pero sin sentirse, a propósito de esto, fuertemente vinculados a el resultado de este sistema. Entonces el voto pierde a nivel popular su significado de elemento de confianza respecto del destinatario de ese voto. Consideremos la palabra que se utiliza. ¿Ya? El voto es lo que hace un futuro sacerdote, lo que hace un futuro soldado y lo que hacen los novios al momento de casarse. Es un juramento. ¿Ya? Voto es entonces el acto de confianza en el cual yo digo que el candidato tanto es en el cual yo confío, pero esto ha sido, al menos en Chile y probablemente en toda una cuestión mecánica, en la que no se conoce incluso mucho del contenido programático del candidato, y por lo tanto el resultado de esto viene a ser una cuestión extraña al ciudadano. Son los mismos de siempre, no importa lo que yo haga, lo que yo diga, se percibe que hay barreras de entrada muy grandes. Además, recordemos que en Chile el sistema de listas es cerrado, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos yo puedo votar por los candidatos inscritos, pero puedo llenar un otro con el nombre que a mí se me ocurra. Entonces, se percibe que no hay posibilidad real de ingresar al sistema, salvo por aquellos que ya están en el sistema. En este sentido, entonces, la promesa de la democracia liberal resulta fallida. Y en este sentido también, entonces, el pueblo se desilusiona, agregando entonces un elemento de representación política o de falsa representación política a las críticas que se realizan a la Constitución. Sin perjuicio, en opinión mía, este no es un elemento propiamente jurídico, no es un problema de la Constitución en sí mismo, sino que es un problema del sistema democrático liberal, adoptado y dominante en Occidente, y que ha llevado a que Occidente mismo viva cada cierta cantidad de tiempo oleadas de violencia antisistémica, que principalmente provienen de izquierda, y ni siquiera porque sea la izquierda la que tenga ideas más radicalmente contrarias a la democracia liberal, sino que porque desde el punto de vista de las necesidades prácticas han monopolizado el discurso y han sabido utilizarlo para enardecer a los defraudados. Pero defraudados del sistema hay en la izquierda, en el centro, en la derecha y, por cierto, por fuera del eje del sistema, no voy a decir tradicional porque estamos en un contexto más técnico en ese sentido, pero del espectro cotidiano. Sí, Cristian, mira, bueno, en virtud del tiempo también, pasemos a tocar el tema que seguro Sebastián, como caballo de batalla, le gusta este asunto de la subsidiariedad, y creo que también en muchas ocasiones, en la discusión constitucional, o mismo la discusión esta que hemos tenido en los medios de comunicación, ha sido prácticamente inexistente y se habla de subsidiariedad, ¿cierto, Sebastián?, como un concepto meramente negativo, ¿cierto? A ver, la subsidiariedad es una idea propiamente católica, tal como la persona y la dignidad, en lo que es la historia filosófica de Occidente. La subsidiariedad como principio se formula, lo deben saber muchos de los presentes, pero es importante para los que no lo conocen, se formula en la encíclica Quadragesimo Anno, 1931, en la cual se plantea bajo la siguiente terminología, en castellano. Como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo
a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad por su propia fuerza y naturaleza debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos. Acá está la clave, en la parte final. El mundo liberal se enfoca en las últimas 4 palabras, pero no destruirlos y absorberlos, y en las 3 o 4 primeras líneas de este principio, pero el matiz que como misión y como fundamento de justicia para el actuar del Estado y de las sociedades mayores en general, porque no está pensado únicamente respecto del Estado, sino como una regla social de actuación masiva para todo tipo de cuerpos, está entre la penúltima y la última coma. Debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social. Ese elemento, que es lo que se conoce como subsidiariedad positiva, en términos prácticos en Chile no se ha aplicado. En términos prácticos en Chile se ha reducido el principio de subsidiariedad a no molestemos a los empresarios. Los empresarios pueden hacer las cosas bien, en libertad y desarrollo incluso nos van a decir, se le puede dar soluciones privadas a los problemas públicos. Creo que esa frase la deben haber escuchado más de alguno de los presentes. Pero, si bien la subsidiariedad es compatible con estas ideas, incluso es compatible con soluciones privadas para problemas públicos, no subvierte el carácter público del problema público, ni olvida que muchas veces los privados condiciones para ejecutar por sí mismos todo tipo de acciones en el ámbito cultural, social e incluso, por mucho que le moleste a la ortodoxia económica, en el mismo ámbito empresarial económico. Y históricamente entonces, cuando ha habido algún tipo de aplicación de esta efectiva del aspecto positivo de la subsidiariedad, podríamos decir que el Estado le ha puesto reglas a los privados para que no hagan cualquier cosa. Y hasta ahí ha llegado, para a través de estas reglas, cuidar cierto equilibrio entre los privados, proveedores de un servicio y receptores del mismo. Principalmente en el contexto de los monopolios naturales, servicios esenciales, agua, luz. Pero se ha entendido de una manera tan fuerte la idea de aquello que pueden, sin ningún tipo de calificativo, hacer los particulares, hacer las sociedades inferiores, que entonces se le ha quitado al Estado cualquier tipo de posibilidad de intervención práctica. Esto es importante. No se trata de abogar por un estatismo desbocado, en el cual el Estado hace y deshace a su gusto. Menos, ¿ya? Estamos hablando de que el principio de subsidiariedad autorice ideas como una economía dirigida, planes quinquenales, cosas por el estilo. El principio de subsidiariedad, en esos extremos de la discusión económica, se planta en el centro. Dice, oiga, sí, los privados son los primeros llamados a hacer algo. Porque además los privados son los que saben cuáles son sus necesidades prácticas y cotidianas. Es el privado el que tiene hambre. Es el privado el que se va a asociar con su vecino porque se dio cuenta que en su barrio no hay diversión para los niños y va a instaurar un centro de juegos. Porque los niños de sus vecinos necesitan donde entretener. Es el privado el que va a hacer eso. Es el privado el que tiene la información cotidiana. Incluso a nivel político, esto se recoge y se refuerza la idea de la municipalización y la regionalización. Hasta ahí ya es impecable la apreciación. Incluso se puede compartir con ciertos elementos de la apreciación que viene del mundo liberal.
Pero, si bien reconoce que son los privados los que tienen el primer conocimiento, los primeros llamados a hacer cosas, también hay que ver los privados, sobre todo en un modelo atomizado, como el vigente hoy en día, no logran necesariamente poder hacer, y peor aún, no logran poder hacer bien todo aquello lo cual emprenden. Muchas veces por falta de medios. Sin ánimo de sin ánimo de ser despectivo, pero un poblador de una zona pobre del país, cuyo ingreso es escaso, cuyo capital humano, cuya formación no pasa el cuarto, quinto básico, difícilmente va a poder montar una empresa de servicios complejos que satisfaga la necesidad de su barrio. Ni siquiera voy a pensar en un nivel mayor, macro, porque no tiene las herramientas culturales y porque no tiene el capital necesario para poder trabajar, para poder emprender. Y porque si va al barrio, porque si va al banco, le toca la puerta al señor Santander, el señor Santander le va a decir, no, usted vive en la comuna no sé cuánto, para no estigmatizar, como está tan de moda, usted vive en tal comuna, no. Usted no vive en Las Condes, usted no tiene una casa que hipotecar, así yo no le voy a poder prestar. Así que usted va a tener que seguir, bueno, ganando el sueldo mínimo porque no puede emprender. Entonces esta idea, esta ficción liberal de que todos pueden emprender, de que todos los particulares están inicialmente en una condición similar y que todos los particulares van a poder actuar para satisfacer las necesidades individuales y colectivas que hay en una comunidad, en los hechos viene a ser falsa. Funciona, funciona muy bien de Plaza Italia para arriba, por decirlo de alguna manera coloquial, donde efectivamente hay herramientas para que los privados hagan, donde efectivamente hay herramientas culturales y económicas para que los privados detecten necesidades, arriesguen su capital propio, obtengan beneficios por haber creado valor y haber satisfecho necesidades. Sí. Y hasta ahí, impecable. Pero cuando bajamos a nivel social, cuando bajamos en el nivel socioeconómico y nos damos cuenta de que una gran parte de la población no tiene capacidad económica para emprender con recursos propios ni para endeudarse, que aumenta el riesgo, pero que en la teoría liberal pura sería una posibilidad, tenemos entonces que este laissez-faire está cortado y que se necesita de algo que ayude a que puedan hacer. Y ese es precisamente el énfasis que agrega esta parte final del principio de subsidiariedad, que puedan hacer, en este caso con la ayuda del Estado, y que cuando, por supuesto, cuando ningún particular puede, bueno, el Estado lo hará porque alguien tiene que hacerlo. Pero hay entonces una necesidad que excede la capacidad individual y eso no está en los hechos aplicado hoy en día y está fuera de el ideario cultural, por un lado de la derecha, que defiende en teoría el principio de subsidiariedad, como de la izquierda que lo ataca porque no pretende tomarse de esto, sino que le molesta tanto el elemento limitante que prefiere simplemente destruirlo. Perfecto. Mira, Sebastián tenía un texto para terminar esta exposición muy interesante que tú nos planteas, un texto que ayer estábamos discutiendo que se publicó en el mostrador, y también plantear la alternativa, Sebastián. Sí, la verdad es que el día de ayer apareció en el mostrador, quizá más de alguno lo pudo leer también, una columna interesante, más allá de si podemos criticarlo en el fondo, que es un poco novedosa porque apunta al alma hispánica de la Constitución del 80 como la responsable de la crisis política que vivimos hoy en día en el país. Nosotros, de lo que hemos conversado y de lo que conocemos, ya entendemos que ha habido defectos en la aplicación, en la interpretación de la Constitución del 80, pero que tienen que ver más con una lectura liberal que con una lectura, digamos, cristiana. Sin embargo, esta columna dice que incluso
personas tales como don Alejandro Silva o don Jorge Ovalle habrían sido también fervientes partidarios del hispanismo jurídico, y en alguna medida, si no lo hicieron más explícito, fue para no quedar relacionados con la España de Franco, que todavía estaba más o menos reciente. Entonces, más o menos me gustaría ver si puedes comentarnos cómo podríamos hoy en día explicar en realidad que estos elementos cristianos que son sanos no tienen que ver con la crisis práctica que ha tenido la representatividad política en nuestro país, y relacionando con eso, ¿cuáles serían los elementos que tendríamos que rescatar para poder solucionar los conflictos que hay hoy en día en Chile, sobre todo considerando que la representación por partidos políticos está completamente agotada y los movimientos sociales han impuesto las agendas que han querido, desde fuera, digamos, de la orgánica que la Constitución y todo el ordenamiento jurídico establecen para poder canalizar esas pretensiones, urgencias o necesidades de la población? Gracias, Sebastián. Bueno, efectivamente, conozco la columna que mencionan, pero me parece que esta columna peca de no reconocer una serie de otros elementos que tanto en esta Constitución de 1980 como en lo que es la historia constitucional de Chile alimentaron y formaron parte finalmente del resultado de los textos constitucionales. Principalmente, hay que recordar que el constitucionalismo moderno es el marco generado por el constitucionalismo liberal de origen tanto francés como anglo-norteamericano. Esto es la idea de la Constitución primero como una camisa de fuerza para el Estado. Y no porque el Estado simplemente haya que darle reglas, sino porque el Estado es asumido como un mal necesario. Esto, por cierto, es metafísicamente relevante. Si el Estado es algo malo, aunque sea necesario, pero es malo, por supuesto que hay que constreñirlo lo más posible, y al mismo tiempo esto también es sumamente coherente con la deformación del principio de subsidiariedad transformado en un laissez-faire elegante. Pero esto no es la concepción católica de la autoridad. La concepción occidental de raigambre hispánica entiende que la autoridad es necesaria, pero buena, que ayuda a los ciudadanos a convertirse en mejores personas y a vivir de un modo más humano. Pero para el mundo liberal, esto simplemente, en el mejor de los casos, se reduce a, bueno, se reduce la cantidad de delitos. ¿verdad? Y si se reduce la cantidad de delitos, somos mejores personas. No pasan de eso, y además porque no les interesa pasar, porque explícitamente renuncian a cualquier tipo de pretensión moral. La tradición hispánica y occidental le da un fin moralizante al Estado. Fin moralizante que, por cierto, está recogido en nuestra Constitución de un modo ambiguo. El artículo primero, cuando define de un modo bastante discutible lo que es el bien común, habla no solo de la mayor realización material, sino que de la mayor realización espiritual posible de cada uno de los chilenos, de cada una de las personas que habitan nuestra nación. Y en ese sentido, hay un elemento moralizante ya contenido, nada más abrir la Constitución y llegar a la palabra, será la número 20, no las he contado, pero claramente está planteando el ideario de una manera moralizante, no neutra. No es liberal la forma en que se inicia la Constitución, por mucho que las aplicaciones hayan sido liberales. Y hasta ahí podemos estar de acuerdo con lo que se plantea en esta columna. Pero, como dije, primero está en el marco del constitucionalismo liberal. Todo el resto, la gran parte de la dogmática, y por cierto, la orgánica de la Constitución, está dirigida a constreñir al Estado y no a entenderlo como un elemento que favorece a la realización de las personas, sino que básicamente incluso como un obstáculo. Por otro lado, en concordancia con esto, fue ya en 1980, se nota específicamente en el orden público económico la fuerte influencia de el sector denominado los Chicago Boys y del gremialismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que
viene a transformar entonces todos estos matices que hay en torno a la defensa del derecho de propiedad. En esa época, defendida incluso por los sectores de tradición, en contra de las amenazas de vertiente estatista, mientras que hoy en día parece que la tradición tiene que, en contexto del derecho de propiedad, defenderla de los excesos privatistas. No hay amenazas vigentes de que el Estado absorba la economía de un modo absoluto stalinista, porque básicamente Chile no es y no va a ser Venezuela, Chile no es y no va a ser Corea del Norte. Pero el problema ha venido entonces de los excesos de particulares que son rastreables a la influencia de la Escuela de Chicago. Y por cierto, también a la relevancia que se le ha dado a la figura de Jaime Guzmán. Pero aquí hay que hacer un matiz. El Jaime Guzmán que participa de la Comisión Ortúzar, con gran influencia, por cierto, en la misma, y siendo la principal figura hacia nivel público, es el segundo Guzmán, el Guzmán que ya ha pasado por una conversión al liberalismo. No es el pulo del padre Osvaldo Lira, sino que uno que ya tiene influencias entonces que refuerzan esta idea del liberalismo anglosajón, y por tanto que hacen entender que el Estado es un enemigo que hay que controlar, que es necesario porque no lo podemos sacar de encima. ¿Ah? Porque si no nos desbandamos y nos matamos entre todos, casi casi a lo hombre lobo para el hombre de Hobbes, pero en esa idea de que el Estado es inevitable, pero que lo tengamos, pero que sea ya casi que no lo notemos, solamente que evite que hagamos delito. Perfecto. Bueno, Cristian, y por supuesto a todos nuestros participantes, vamos a dar, en vista de la extensión de la exposición y por supuesto para hacer un poco más activo esto, vamos, dentro del formato hemos discutido, dar la posibilidad de dar uso a la palabra de manera más o menos selectiva, ¿ya? Hay un orden, la persona que quiera, por favor, hacer uso de la palabra, anota acá en el chat de la sesión, y le vamos a dar el uso de la palabra, si acaso quiere hacer alguna observación, pregunta, comentario, acercamiento, en fin, lo que estime el conveniente. Como yo creo en el principio de autoridad, primero voy a preguntarle a don Mario Correa, que nos acompaña, si gusta hacer algún comentario, por favor. Muchas gracias, Nicolás. Mira, muy interesante la exposición, muy de acuerdo con prácticamente todo lo que han planteado. Quiero hacer un comentario muy breve sobre un tema que le oí a Juan Carlos Aguilera, así que no es mío el asunto, y tiene que ver con esto de este ataque al hispanismo hecho en la columna del Mostrador, porque usted precisamente, Juan Carlos, estaba planteando que en el fondo de esta revolución de octubre pasado hay un tema de descolonización de América respecto de Europa, básicamente, y del hemisferio norte, básicamente, y dentro de lo que él llama la filosofía de la liberación, ¿eh? Una filosofía, no teología de la liberación. Y entonces tiene mucho sentido, o sea, me viene a confirmar lo que plantea Juan Carlos, en el sentido de que lo que esta gente quiere es armar un marxismo sudamericano, bueno, en la órbita del Foro Sao Paulo y de estos acuerdos de Puebla y estas cosas. Entonces, me van calzando las cosas, eso es el único comentario que quería hacer. ¿Eh? Y lo felicito por la iniciativa, de luego. Muchas gracias. Don Mario, si me permite complementar, creo que incluso el mismo autor tiene otra columna en la que critica el artículo 22 de la Constitución, en su primera parte, la cual habla del deber que tenemos todos los chilenos de honrar a la patria, de defender la soberanía, preservar la seguridad nacional. Que precisamente podemos entenderla como uno de los elementos en los cuales
la tendencia nacionalista que hubo dentro de la Comisión Ortúzar y del gobierno militar, dejó plasmado parte de su ideario, y que podríamos incluso denominar un criollismo, porque se hablaba de evitar las influencias extranjeras, se hablaba de se hablaba de la ideología foránea para hacer alusión tanto al liberalismo, incluso, como también como también y principalmente al marxismo, pero ahora, 30 años después, tenemos esta suerte de criollismo invertido, generando desde las alternativas de la extrema izquierda un nuevo criollismo, por darle un nombre, de carácter estatista pseudo, pero que sin embargo no reconoce su raigambre con elementos que claramente provienen de universidades europeas. O sea, esto no es una cuestión que efectivamente haya surgido en Sudamérica, y por lo tanto el énfasis en la descolonización dentro de de los propios planteamientos que tienen estos grupos puede ser sumamente criticado, porque es una descolonización que parte culturalmente dentro de los mismos colonizadores. Ese juego es el que además no se ha hecho a nivel cultural desde el punto de vista local. Sí, efectivamente, ¿no? Pero en el fondo tiene que ver también con un nuevo planteamiento de la lucha de clase, porque esta gente ahora tiene tantos campos de lucha de clase como insatisfacciones de las personas. Ver esa mesa social con ciento y tantas organizaciones desorganizadas, donde cualquiera que le molesta algo ya es otra parte, y todo eso es el pueblo, sin una organización jerárquica ni de ninguna especie. Entonces, en el fondo es una lucha de clases de los insatisfechos contra los satisfechos en todos los aspectos posibles. Es una variante en el fondo de la lucha de clases de siempre de los marxistas. Ya no es capital contra trabajo, sino que, qué sé yo, ecologistas contra antiecologistas, partidarios de la minería contra los contrarios de la minería, que la AFP, lo que sea que moleste, ya bueno, es el pueblo que está inconforme, es el pueblo. Entonces la voz pueblo, bueno, igual que en los tiempos antiguos de Allende, es una especie de ente informe, pero que ellos lo presienten y lo interpretan, por supuesto, los que están a la cabeza de cada una de estas 1000 organizaciones, ¿no? Perfecto, gracias, don Mario. Tengo entendido que nos acompaña también el profesor José Díaz Nieva. Yo no sé si don Pepe Díaz también quiere hacer alguna consulta o alguna observación sobre el particular, si es que está Hombre, ahí. qué gusto ver a Pepe. Está ahí, pero no está. O está escuchando o está seguramente en otros menesteres. Sí, Nicolás. Pepe, por favor, si tenemos alguna consulta o acercamiento. Nicolás, Sí, ¿estoy Pepe, aquí? te escuchamos, te escuchamos. Estoy intentando a ver si ahora. Ahora sí, perfecto. No, me ha parecido muy interesante algunas de las notas que nos han mencionado, pero el problema es otro, ¿no? El problema es a ver, en primer lugar, creo que es un problema menos teórico, sino práctico, es decir, cómo actuar a partir de octubre. Evidentemente hay que tener en cuenta todos los posibles resultados que se den, suponiendo que va a salir el apruebo. Si sale el rechazo no hay nada que hacer, pero si sale el apruebo, digamos, ¿qué hay que hacer a partir de ese momento? Por lo tanto, yo creo que hay que ir a las asambleas constituyentes o la línea que se plantee. Evidentemente, de la derecha política no se puede esperar nada. Lo estamos viendo pero sobre todo, digamos, yo creo que todo esto es también, por otro lado, desde un punto de vista histórico, digamos, totalmente absurdo, porque independientemente cuál sea el resultado y cuál sea el mecanismo que se vaya a aplicar, todo el mundo que se dedica un poco al derecho, ya ha estudiado un poco de derecho constitucional y lo haya estudiado en serio,
sabe que no hay ninguna constitución del mundo que haya sido aprobada por forma democrática. Eso que decimos cuando hablamos de las cuestiones democráticas, pactadas e impuestas, sabemos que es ficticio. Es decir, toda constitución, desde la norteamericana de Jefferson hasta la española de 1978, pasando por la de, evidentemente, las bolivarianas de Ecuador, Bolivia y Venezuela, siempre han sido aprobadas por una minoría que lo han llevado a una asamblea, que la asamblea ha dicho sí bubana, y al final puede que se haya refrendado o no refrendado, que es lo de menos, pero nadie hace una constitución, digamos, de forma asamblearia o parlamentaria. No hay ninguna en el mundo que haya sido hecha mediante ese mecanismo. Y por otro lado, digamos, el problema es también, digamos, yo creo que lo ha apuntado nuestro expositor, digamos, es también, digamos, qué es lo que se plantea, porque evidentemente el modelo de la defensa del sistema económico existente, digamos, bueno, no sé si hay que hacerlo o no hacerlo, pero evidentemente hay otras cosas más allá del modelo económico, que no es que no es importante, pero también es el modelo educativo, el modelo de familia, el modelo de valores. Ahora en España estamos ahora debatiendo el tema ya no de la memoria histórica, que es lo que no nos importa más allá de mi amistad o no con Fray Santiago, sino realmente el tema importante es el tema de la eutanasia, que está a las puertas de ser aprobada en España. Y por lo tanto, yo creo que hoy en día, por ejemplo, en el tema de España, la batalla real, no es la defensa del Valle de los Caídos, lo siento mucho por mis amigos benedictinos, sino realmente la batalla importante es la defensa de la vida frente a una agresión como puede ser la ley de la eutanasia o la posibilidad de la eutanasia. Y eso es lo que me gustaría saber, o sea, me gustaría saber qué es lo que se propone en Chile cuando se habla de una reforma constitucional, porque evidentemente el modelo que propone Paco Zúñiga con el modelo que propone Atria o el modelo que propone el PPD y con el modelo que propone, no sé, el señor Lavín, no creo que sean lo mismo. Y por lo tanto, nos gustaría saber, independientemente de cuál sea el resultado final o si la Constitución hace una camarilla o no hace una camarilla, cuáles las propuestas de esa hoja en blanco que quieren poner. Aparte que se me gustaría que también se pongan de acuerdo, ¿no? Por los 2/3 o la mayoría absoluta. Pero bueno, esas son cosas ya más técnicas. Nada más que eso, Nicolás. A ver, don Pepe, ahí hay dos problemas. Uno es quién dirige efectivamente la tendencia de regulación constitucional que viene. Y en ese sentido parece que la gran influencia proviene del sector Atria. Se ha dicho que Atria tendría escrita la Constitución. Yo creo que eso son más bien exageraciones. Pero a nivel de influencia, no Jaime Guzmán, porque no es efectivo que Jaime Guzmán haya sido la gran cabeza pensante de la Comisión de Ortúzar y la Constitución del 80, pero a nivel social así es percibido. El Jaime Guzmán, según la percepción social, va a ser aparentemente Atria, Baza y ese grupo de constitucionalistas orientados en torno a lo que es principalmente el Frente Amplio, que ha sido una cabeza ideológica de vanguardia que ha movido las posiciones de los partidos de la nueva mayoría y que, por cierto, que ha trastocado también las posiciones de defensa de cosas que parecían monolíticas en la derecha chilena y que hemos visto que no lo eran tanto. ¿Ya? En algún momento, cuando se discutía el tema del aborto, parecía que era imposible que la DC aportara sus votos a ese tipo de reformas, que incluso había sectores del Partido Radical que podían votar de una manera sana, y con el pasar de los años nos fuimos dando cuenta que en esa, como en otras materias, ¿no?, todos los partidos
fueron trasladándose a la dirección que la vanguardia ideológica iba imponiendo. En ese sentido, me parece que el problema de la nueva Constitución está en que las ideas matrices de aquellos que efectivamente están ejerciendo influencia son, en el mejor de los casos, no cristianas, y en el más probable de los casos, abiertamente contrarias a un ideario basado en las doctrinas de la buena nueva del Evangelio. Son pocos, los hay en la izquierda chilena, pero son más bien una excepción los que tienen a bien algún tipo de referencia de carácter religioso cristiano. Mientras que en la derecha la identificación pasa a ser por una cuestión más bien histórico-cultural y porque además le ha sido en el mismo contexto histórico-cultural útil para defender sus negocios, sus bolsillos, pero tampoco hay una convicción tan profunda de que los mínimos comunes en torno a los cuales debe, por ejemplo, articularse una acción política están en la defensa de ese tipo de valores, sino que más bien los valores que se pretenden articular como el mínimo común denominador son aquellos que se transan en la bolsa de comercio. Por lo tanto, parece que mientras por un lado la derecha está excesivamente embarcada en la defensa de un sistema económico que podrá tener sus virtudes, así como también tiene sus defectos, pero que desde el cristianismo y desde la tradición occidental parece contingente, absolutamente reemplazable por nuevos modelos que pueden aparecer, por modelos anteriores que pueden reaparecer, y por lo tanto materia de discusión, mientras que en aquellos que deberíamos denominar valores eternos, como la defensa de la vida y de la dignidad de las personas, no parece haber un mismo núcleo fuerte o con la misma fuerza, y parece ser secundario, y que al final lo que marca la posibilidad de abrir o no la puerta a una alianza, además de los votos, es la disponibilidad para defender el modelo económico. Cuestión que, por cierto, no es ajena a la discusión chilena. Esto fue parte del cuestionamiento que hubo en 2016 en la extensión de Chile Vamos a la incorporación de Evópoli, porque sectores de Evópoli eran partidarios de la reforma de ley de aborto, la ley Bachelet. Se discutió, se planteó que la defensa de la vida debía ser un mínimo indispensable, pero al final todo eso quedó en nada, mientras que lo efectivamente indispensable ha sido la reforma, la defensa del modelo económico. Aunque la verdad sea dicha, y con esto termino esta intervención, efectivamente también hay dentro de la derecha sectores que propugnan algún tipo de reformas o matices al sistema vigente en orden a darle un giro de carácter más social cristiano. Eso también debe ser mencionado ya por un tema de justicia, pero son minoritarios y cuando aparecen esas divisiones pasan a ser parias en el sector y a ganarse el desprecio de libertad y desarrollo y de los centros de pensamiento de la derecha. Sí, complementando con lo que tú estás diciendo, Cristian, yo ayer estuve revisando el Centro de Estudios Públicos Lucas Sierra, sacó un documento que se lo mandé al grupo nuestro, a ver si alguien lo puede subir, por favor, Alejandro o Sebastián, acá al chat nuestro por si quieren descargar el documento. Una serie de propuestas que en un diálogo que tuvieron profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, bueno, sabemos de dónde viene esa documentación, pero encabezada por Lucas Sierra, dio varias propuestas, yo paso a leer algunas. Por ejemplo, hablaba de la forma jurídica del Estado, la discusión es volver a instalar si tenemos un polo unitario federal, órganos y competencias, financiamiento,
cosa también que ha sido bastante espinúa por el asunto del el financiamiento y la financiación del sistema de universidades. ¿Qué órganos del Estado se deberían incluir en la nueva Constitución? O sea, agregar nuevos órganos al Estado a una posible o futura Constitución, y por supuesto, el reconocimiento constitucional de pueblos originarios. Es decir, nuevamente hay una apertura hacia otras ideas que claramente son bastante, comillas, novedosas. Y yo tengo la impresión, a partir de lo que decía el profesor Díaz Nieva, que independientemente de que esté, ¿cómo se llama?, Joaquín Lavín, Fernando Atria o Jaime Baza, la idea constitucional o la inspiración de una futura constitución va a ir claramente en esa línea, o sea, en la línea que obviamente estima Lucas Sierra. Yo creo que esa va a ser la intención. Tenemos espacio, obviamente, pues en virtud del tiempo, para una sola pregunta más o consulta, si alguien quiere realizarla. Está abierta la palabra, por favor. Que quería hacer una pregunta más bien como de orden histórico, en primer lugar, como por ejemplo, si pensamos, estaba pensando en la Declaración de Principios de 1974, si es que eso se materializó de alguna medida en la Constitución de 1980, y si es que eso en realidad refleja la tradición hispánica o no lo hace, porque yo no he hecho una lectura de esa declaración, pero una vez Gonzalo Vial, por ejemplo, mencionó que esa declaración no tuvo ninguna operatividad en la práctica y que quedó en nada. Así que no sé qué piensa Cristian al respecto. Gracias, Matías. Ya, gracias, Matías. Mira, en torno a esta pregunta, la declaración de 1974, lo que efectivamente vino a ser recogido, tiene que ver, en mi opinión, con sus aspectos negativos. Negativos no en sentido moral, sino en sentido lógico. Es decir, aquello que rechaza, básicamente, y como planteaba a lo largo de la exposición, por ser la Constitución de 1980, hija de la Guerra Fría, por surgir de un gobierno que depuso por las armas e invocando el derecho de rebelión a un gobierno de carácter socialista, y efectivamente lo que se rechaza y lo que va a hacer o va a calar en la Constitución del 80 y se va a mantener es el rechazo al marxismo en todas sus formas, aunque esto después se va a ir refrendando y reformulando a través de las reformas del 88 y el 89, del 89, perdón, y posteriores, de manera tal que esta idea de una democracia liberal pero protegida va a terminar por romper estos elementos de protección para quedar abierta a cualquier tipo de desborde. Sin embargo, es curioso que en términos prácticos esta apertura, por cierto, venga a ser solamente una apertura hacia la izquierda, es decir, hacia la legalización de los partidos de carácter socialista y comunista, de orientación abiertamente marxista, pero a través de la ley de partidos políticos impedir que aparezcan partidos que, por otra línea, puedan criticar o incluso atacar, plantear formas nuevas en torno a el marco de república del Estado de Chile, en torno a el carácter de democracia liberal, cuestión que entonces lo que hacía en teoría el antiguo artículo 8 de la Constitución, que mencionaba básicamente a los tres totalitarismos, pero que en términos prácticos está dirigido contra los totalitarismos de izquierda, viene a ser, vía ley de partidos políticos, una apertura a través de la reforma que deroga el artículo 8 hacia la izquierda, pero constriñendo cualquier posibilidad de autoritarismos que no sean de izquierda. Y ahí, no digo de derecha, porque más allá de las discusiones si estos dos totalitarismos históricos
son o no son de derecha, si son de izquierda, como dicen los libertarios, pero porque además existen modelos autoritarios que escapan al ámbito izquierda-derecha o que podríamos identificar con el centro y que efectivamente están prohibidos vía ley de partidos políticos, y por lo tanto este marco de protección se abandona en la teoría respecto de quienes históricamente en Chile han sido o podrían ser la principal amenaza para el modelo de democracia liberal, pero se mantiene contra las amenazas marginales, pero que algunas de ellas pueden, por ejemplo, entroncar con lo que es la identidad cultural más profunda del país. Y en ese sentido, mantenemos un sistema semi-protegido, pero que al sistema político no le gusta reconocer esa protección, porque la idea de democracia protegida era asociada a el régimen militar, y hoy en día, por supuesto, que sería impresentable mantener la misma nomenclatura. Pero en los términos prácticos, lo que se hace es desplazar el foco de una protección contra la izquierda a una protección contra la no izquierda, sea lo que sea. Perfecto, gracias, Cristian. Bueno, con esto damos por finalizada esta primera de muchas actividades que tenemos programadas acá en el Círculo Antonio Quintanilla. Como dato anecdótico, quisiera comentar de que las dos personas que hemos entrevistado, Cristian, estamos en el sur. O sea, esto no viene de Santiago. Yo que estoy en Concepción y mi amigo Sebastián Flores que está en Puerto Montt. Así que eso para que no digan que todo esto... Bueno, y por supuesto que Cristian está en la región del Libertador Ernesto O'Higgins, por supuesto, pero en Machalí, así que todavía mayor respeto me merece. Así que eso por una parte. Y también señalar que dentro de las próximas actividades contemplamos, ¿cómo se llama? El próximo sábado vamos a tener una conferencia con el profesor Bernardino Bravo Lira, Premio Nacional de Historia, quien nos va a hablar sobre del Chile de masas al Chile de multitudes. Así que esperamos y contamos con su asistencia, y a todos, por supuesto, la paciencia, y muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan muy buenas tardes.